Saludos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester. Hoy estamos llenos de satisfacción porque tenemos una visita de lujo, nada más y nada menos que a Carlos Blanco, que está de visita en Manchester y también en Leeds, invitado por nuestra institución para dar dos estupendas conferencias. Ayer tuvimos la ocasión de escucharlo aquí en Manchester y hoy estará en la Universidad de Leeds a través del Instituto Cervantes para dar a conocer la belleza del conocimiento. Hablar de Carlos pues es muy fácil porque tiene un currículum tan brillante que su presentación da gusto siempre tenerlo como invitado. Carlos, muchísimas gracias por haber acudido al Instituto Cervantes, haber acudido a nuestra llamada. Muchísimas gracias, un auténtico placer estar en Manchester por primera vez y la verdad es que os agradezco enormemente la invitación. El agradecimiento es nuestro, de verdad. Bueno, Carlos es doblemente doctor. Es doctor en filosofía, es doctor en teología, es licenciado en ciencias químicas. Pertenece desde los 11 años, ni más ni menos, que a la Sociedad Española de Egiptología. Es considerado como uno de los egiptólogos más importantes del mundo. Y aparte de eso, ha escrito nada más y nada menos, con su joven edad ya, 16 libros a sus 30 años, que era lo que quería decir. Y aquí está el último. Este es el libro que está recién salido del horno, que se llama Athanasius y que cuenta la historia y la producción también de este hombre del Renacimiento jesuita alemán. Ahora nos hablará de este libro. Bueno, Carlos, te hemos invitado para que nos hablara, tanto en Manchester como en Leeds, de la integración del conocimiento. Porque nos da la impresión que en este mundo en el que estamos viviendo, el que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, da la sensación que la humanidad no ha sabido integrar correctamente los conocimientos que le viene del antepasado, de sus antepasados, para evitar los graves problemas que una vez y otra repetimos. Carlos, ¿qué está pasando con el conocimiento? En efecto, de hecho, el título de la conferencia y un poco la intrahistoria de cómo surge tiene como dos dimensiones. Por un lado, había una puramente, digamos, intelectual, puramente filosófica, que a mí siempre me ha fascinado, quizás porque pues yo nunca he podido evitar la curiosidad, ¿no? El deseo siempre de estar estimulado intelectualmente, de aprender cosas nuevas y decir, bien, toda esa cantidad de conocimiento que existe y que ahora es tan accesible, es una auténtica maravilla, ¿no? Que podamos acceder a tanto conocimiento. Sin embargo, ¿cómo lo podemos ordenar? ¿Cómo lo podemos integrar? Porque hay una experiencia que a mí me parece fascinante, que es ver cómo todo está conectado con todo. Uno estudia física y se da cuenta de que esos principios constituyen la base de la química, los de la química la base de la biología, los de la biología la base de la psicología, los de la psicología los de la sociología, etc. Entonces, la primera parte, digamos, de este trabajo que lo publiqué en inglés y al que me habéis invitado a exponerlo aquí en Manchester, era precisamente, digamos, filosófica, es decir, simplemente cómo ordenar el conocimiento. Y sobre todo porque hoy en día la filosofía está tan cuestionada, hay gente que dice que ya no sirve para nada, y sin embargo a mí me parece que una de las utilidades de la filosofía puede estribar precisamente en poner orden en el conocimiento, en ver más allá de la cantidad de conocimiento, ver que hay siempre unos conceptos fundamentales en las distintas ciencias que nos sirven como elementos vertebradores, como brújulas. Entonces, ordenarlos yo creo que es muy útil desde el punto de vista filosófico. Pero luego me di cuenta de que hay una segunda dimensión, que es a la que tú hacías referencia, que es la utilidad social e individual. Hoy en día, ¿de qué nos sirve todo el conocimiento que tenemos si, por ejemplo, no somos capaces de abordar desafíos económicos, sociales, de orden internacional, de gobernanza global? ¿Para qué sirve saber tanto si luego no lo podemos aplicar? A eso me refería la pregunta, claro. Y claro, yo he de reconocer, quizás por siempre interés y pasión, yo he sido siempre más teórico, me he movido más de una manera mucho más cómoda en el mundo de las ideas y de la abstracción. Entonces la primera parte pues es casi un rompecabezas lógico que intentas armar y disfrutas
disfruto en ello, ¿no? Es un reto intelectual. La segunda parte es la que me parece más estimulante. Y de hecho estuve en abril en una conferencia que organizaba la Academia Mundial de las Ciencias y las Artes en Dubrovnik, y me resultó muy estimulante porque había no solo académicos, filósofos y científicos, sino también políticos, personas que trabajan en organismos internacionales, que me obligaban a veces a concretar ciertas ideas que yo lanzaba, diciendo, ya, ¿y esto ahora cómo lo hacemos? En las Naciones Unidas o en la UNESCO o en la OCDE, ¿qué conclusiones extraen? Y eso es lo que me parece más complicado siempre. Yo te he admirado siempre desde niño, ¿no? Porque, hombre, ver como un chico joven, muy joven, pues ya a los 12 años da su primera conferencia, a partir de ahí empieza a integrar el conocimiento, ¿no?, de todo lo que va aprendiendo. Le queda mucho, ¿no?, todavía por integrar, es decir, ¿hacia dónde va Carlos Blanco en su integración del conocimiento? Yo siempre me considero un eterno buscador de conocimiento, un eterno estudiante, digamos, ¿no? Ahora soy profesor, dices, bueno, pues, pero en el fondo sigo estudiando. Es decir, yo creo que incluso en el sistema educativo tal y como está ahora planteado, el que más aprende es el profesor, ¿no? Cuando te tienes que preparar una clase o de repente empiezas a estudiar un nuevo tema o profundizas en uno que a lo mejor ya habías estudiado, pero sobre el que adquieres una nueva perspectiva o sobre el que puedes, por así decirlo, encontrar un punto de vista distinto. Yo me considero un eterno estudiante y en ese sentido siempre me gusta mantenerme abierto a las sorpresas. A mí me parece que vivimos en un mundo donde todo está demasiado planificado, ¿no? Tú tienes hasta tal edad, estudias, luego trabajas, luego haces algo. Yo siempre me he revelado de reconocer desde que era muy joven contra esos dictados, ¿no? Pues si yo quería estudiar esto, pues ahora me meto en esto y honestamente no voy a consentir que nada ni nadie se ponga en el camino entre la voluntad de saber y el saber que está ahí y del que nadie es dueño, porque es algo que está abierto para todos. Entonces, en ese sentido, nunca uno sabe hacia dónde le llevará la labor intelectual. Pero sí es verdad que en la filosofía sí he encontrado una plataforma que me permite integrar muchos de los intereses que a mí siempre me han fascinado, ¿no? Desde la egiptología hasta las ciencias naturales, la historia. La filosofía sirve como sintetizadora y en ese sentido pues me siento bastante a gusto. ¿Cuál sería mi gran ilusión? Uno, yo creo que tiene que ser ambicioso y utópico, luego pues ya se verá, ¿no? pero siempre es bueno soñar. A mí sí me gustaría crear una obra intelectual que permaneciera y que fuera una aportación al pensamiento humano y al conocimiento humano, y que eso ayudará también a la humanidad a conocerse más a sí misma y a ver que la razón tiene un mecanismo para construir una sociedad mejor. A mí siempre lo que me has fascinado, ¿no?, de la gente sabia como tú, es la capacidad para leer transversalmente entre el conocimiento y descubrir en esa transversalidad cosas que el común de los mortales no podemos ver, ¿no? ¿Qué cosas son las que más te han podido llamar la atención del conocimiento transversal? Es decir, ¿en qué punto la humanidad se pierde pues muchos mensajes que pueden estar escondidos precisamente en esa lectura transversal del conocimiento y que personas como tú pueden acceder a ello? A mí me parece, evidentemente, en el mundo en que vivimos, es decir, el conocimiento, claro, por su propio éxito, por el éxito del método analítico, divide y vencerás, hemos acumulado tanto conocimiento que es imposible ni siquiera en un solo campo del saber dominarlo, ¿no? Es decir, hoy en día además se publica tanto que yo intento seguir en temas filosóficos, a lo mejor en los que sí me he especializado un poco más, o en egiptología, es que es imposible, es decir, uno se ve desbordado. Y precisamente por eso yo creo que es más importante que nunca aprender a adquirir una perspectiva sintética, diciendo qué es más relevante y qué es menos relevante, aprender a jerarquizar el conocimiento. Y esa lectura transversal, me gusta más mucho la expresión que empleas, porque en el fondo yo creo que es importante. Se habla de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, podemos usar los nombres que queramos, pero yo creo que la idea clave es que se puede extraer gran valor no solo para ordenar lo que ya se sabe, sino incluso para abrir nuevos caminos, a aprender a adquirir nuevos conocimientos, ver las cosas con una mayor perspectiva, integrar disciplinas, conceptos que en ciertas disciplinas han funcionado, ver si podrían funcionar en otras y sobre todo ver las conexiones. El mundo, la naturaleza, es una gigantesca y embriagadora unidad, es decir, todo está conectado con todo, y eso es lo que me parece más fascinante sobre el universo, sobre la mente humana, sobre la historia, esa causalidad universal. Verla desde distintas perspectivas, aprender a integrar, yo creo que es esencial. Y
a mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, es como en las ciencias, pese a su complejidad, en el fondo luego siempre remiten a principios muy sencillos, muy simples, que se pueden aplicar en otras disciplinas y donde vemos las conexiones, ¿no? O sea, no hay conexión entre el principio de conservación de la energía en física y la selección natural en biología, el poder unificador de la mente, incluso leyes que podemos encontrar en el mundo social, se pueden buscar esas conexiones. Y me parece, repito, que yo creo que es también una estrategia muy interesante en investigación. Y la filosofía, ya digo que hoy en día a veces está cuestionada, quizás no pueda aportar conocimientos concretos nuevos, pero lo que sí puede aportar es precisamente estas preguntas que lleven a una integración, y eso me parece muy importante. Tendríamos que añadir también la velocidad y la percepción del tiempo que ahora mismo estamos viviendo, ¿no?, en nuestras sociedades actuales. Ya digo que eso me parece que es inevitable, entre otras cosas porque somos mucho más. Si uno mira lo que ha aumentado la población humana en el último siglo, es decir, por cuánto se ha multiplicado. Estamos en la cuna de la revolución industrial, en Manchester. Lo que fue un antes y un después que representó la revolución industrial para el nivel de vida medio, la esperanza de vida, la demografía de la humanidad prácticamente no tiene comparación desde la revolución neolítica. Y eso es positivo, evidentemente, porque aquí están todos los éxitos tecnológicos, intelectuales. Ya sé que evidentemente tiene problemas, el problema de los límites del crecimiento, de cambio climático, de degradación medioambiental, pero yo creo que en el balance, desde luego, es mucho más positivo lo que hemos logrado que los retos que nos genera. Y yo personalmente no tengo miedo a los retos, yo creo que no hay que tenerles miedo. La humanidad ha superado retos aún peores y tenemos la razón, tenemos la inteligencia, tenemos la imaginación. Pero, claro, somos más, vivimos en una sociedad más compleja, es inevitable que todo pase más rápido y que las cosas cambien con mayor celeridad, eso es inevitable. La cuestión es que con el conocimiento, con la razón, con la ciencia, con la filosofía, tengamos precisamente resortes para adaptarnos más rápido a esos cambios y que incluso en esa velocidad, a veces abrumadora, sepamos encontrar también espacios de introspección, de reflexión. Hoy en día hacemos muchas cosas, nos movemos mucho, pero como en esa famosa anécdota de Buda, ¿no?, que le decía a un criminal muy famoso que había en la India, Angulimala, le decía: yo ya estoy quieto, eres tú el que tiene que moverse para ir infligiendo dolor de criatura en criatura. Yo, que no busco el dolor, sino que lo que busco es precisamente la paz y la felicidad y el sosiego, yo estoy quieto porque no tengo que moverme en busca de algo. Muchas veces nos movemos demasiado, ¿no?, en el sentido de que estamos de aquí para allá en internet, etcétera, pero estamos degustando el conocimiento, estamos pensando en profundidad, estamos reflexionando sobre el valor de determinadas ideas, intentando extraer el máximo jugo de esa idea. La sociedad actual no lo favorece, pero a mí me parece que nosotros tenemos que encontrar refugios, fortalezas en medio de todo ese vendaval, y el arte y la filosofía son fortalezas contra esa excesiva presión externa. Pues ha sido un honor, un placer tenerte aquí, estar con nosotros en el Instituto Cervantes de Manchester. Lo hemos tenido como invitado, dando una conferencia en un ciclo que nosotros organizamos aquí en la sede de Manchester del Instituto Cervantes, denominado España 100% Ciencia, que trata de traer a los últimos avances científicos y a las personas más destacadas del mundo de la ciencia. Y por eso no podía faltar Carlos Blanco con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros, y de nuevo un privilegio haber estado aquí en el Instituto Cervantes en Manchester. Y a todos nuestros seguidores, pues invitarles también a seguir viendo todos los vídeos de nuestro canal. Muchísimas gracias.